Dentro del género de acción y fantasía, el concepto de protagonista siempre ha sido claramente marcado como parte de la construcción de la trama misma. Sin importar el formato de la historia, la mayoría de protagonistas se comienzan a formar narrativamente bajo dos arquetipos principales. Por un lado, el protagonista estoico al que todo le sale bien y es admirado por todos, y por el otro lado, el protagonista despistado y bonachón al que veremos crecer mientras avanza la historia. Y si bien ambas son bases muy superfluas, la mayoría de protagonistas tienen escalas mucho más grises y por lo tanto son mucho más complejos que eso, pero es difícil sacarlos de estos dos conceptos iniciales. Pero si bien me gustaría hacer un trasfondo más a detalle de la importancia de estos conceptos no solo en el anime, sino en la literatura y el cine en general, voy a confesarles que personalmente yo prefiero a los protagonistas del segundo tipo, porque me es fácil reflejarme en ellos. Y en general el resto de personas también se reflejan fácilmente. Gente que tiene que esforzarse para conseguir superar obstáculos y lograr sus metas. Personajes con una percepción positiva del mundo, capaces de cargar con la trama bajo la premisa de desalmar a los demás. De inicio, a mí, eso me atrapa a la hora de ver una película, leer un libro o en este caso, ver un anime. Y claro, el que estos conceptos sean manejados en miles de obras no significa que automáticamente esto los haga mejores personajes. Tan solo ahorita puedo pensar en protas como Guts de Berserk, Spike de Cowboy Bebop o Shinji de Evangelion, que están mucho mejor escritos y a los cuales sus autores les han dado un trasfondo no lineal que nos permite empatizar con ellos de diversas formas. Pero de nuevo, mis gustos personales influyen mucho en por qué Naruto Uzumaki termina estando al menos entre mi top 3 de protagonistas cada que lo pienso detenidamente. Y es que cada vez que revivo estos importantes momentos que hacen de Naruto Uzumaki tan único para mí como fanático del anime, no puedo evitar pensar en lo mucho que me inspira. Sí, es un dibujo. Y sí, no es una persona real. Pero es ese ninja cabeza hueca el que en gran parte inspira la forma en la que soy ahora. Y claro, les explicaré a detalle en 3 partes cuáles son estas características y si no te has visto todo Naruto, no te preocupes, que básicamente hablaré de la primera parte del anime y no voy a meterme demasiado con Shippuden. Naruto Uzumaki, como nos hace recalcar la serie cada que puede, tuvo una infancia muy solitaria, sin padres y sin ninguna figura adulta en quien confiar. Fue así que él llegó hasta los 12 años de edad. Sumado a eso, muy pocas personas en la aldea de la hoja no le demostraban desprecio. Entre estas únicas 5 personas estaban el tipo del ramen, Iruka, que era su maestro de la academia, Shikamaru, Choji y Hinata. Fuera de esto, en el mejor de los casos, la gente le era indiferente. Cuando Naruto fue creciendo, esto lo hizo querer llamar la atención todo el tiempo. Jugarles travesuras a las personas era solo un reflejo de lo solo que él se sentía. Naruto prefería ser regañado y vigilado todo el tiempo con tal de sentirse importante para alguien. No es hasta que se convierte en Genin que esto va cambiando de a poquito. Pero lo que persiste es una desvaloración increíble hacia todo lo que Naruto hace. En lo que todos concierne, Naruto es el ninja menos talentoso de su generación. Alguien sin ningún tipo de futuro. Dicho esto, no olvidemos que el universo de Naruto nos sitúa en un mundo donde la guerra es básicamente todo lo que existe. Y más aún, Konoha, como el resto de todas las aldeas ninjas, son zonas de entrenamiento militar, que producen soldados y espías para las grandes naciones. Naruto no tenía padres a raíz de estos mismos conflictos e intereses derivados de la guerra, y es por eso que muchos otros personajes tampoco cuentan con padres ni familiares cercanos. Y si bien la guerra y la desolación es parte de la vida de estos personajes, nosotros como personas en la vida real no estamos absueltos de esto. Malas situaciones económicas, caos político y social, una pandemia que pareciera interminable y muchas adversidades más son parte de nuestras vidas. Corromperse se vuelve algo muy sencillo bajo todas estas presiones y malestares, y es ahí donde el primer valor de Naruto brilla más que nunca. Kishimoto, autor de este manga, nos entregó innumerables personajes que habían pasado por la misma situación que Naruto. Incluso muchos los hizo hasta físicamente parecidos como a Pain, con las mismas circunstancias como Jinchurikis como Gaara, o con las mismas motivaciones de ser Hokage como Obito. Todos estos personajes fueron corrompidos en algún momento de sus vidas. ¿Pero por qué Naruto no? Fácil. La empatía y la solidaridad que tenía Naruto con los demás es inmensa. Él sabía lo que era ser menospreciado y malentendido.
Sabía que para acercarse a sus enemigos y a las personas con una ideología opuesta a la de él, tenía que saber cómo se sentían. Y esto hacía que Naruto quisiera con tanto esmero salvarlos de esa miseria de la cual él se salvó gracias al cariño de sus seres queridos. Lo que me lleva al segundo punto. Naruto dice en cientos de ocasiones a través de los capítulos que él siempre seguirá su camino ninja. Naruto se la pasa en su serie diciendo diversas promesas. Le promete a Hinata que va a ganar la Neji, y lo hace. Le promete a Tsunade que va a dominar el Rasengan en unos cuantos días, y también lo logra. Pero para Naruto, el prometerle algo a alguien es sinónimo de veracidad, honor y confianza. Como personas estamos acostumbrados a prometer demasiado y cumplir poco, pero para Naruto esto era la clave para no rendirse ante las adversidades. Como lo platiqué en el punto pasado, su empatía hacia muchos hizo cambiar de opinión, a los peores villanos de la serie. La voluntad de Naruto por ser mejor cada día se convirtió en fuente de inspiración de sus amigos y rivales. Pero lo que más le dolía a Naruto era no poder salvar a su propio amigo. Sasuke no solo es el duodagonista de la historia, sino que es construido casi de la forma contraria que Naruto. No había joven que no deseara medirse con el Uchiha, y no había ninguna chica que no aceptara lo apuesto que Sasuke era, pero tampoco había ningún adulto que menospreciara sus habilidades. Para todos y cada uno de los miembros de la aldea, Sasuke Uchiha era el prospecto más grande de todos. No había quien no tuviera sus ojos puestos en él. Y sin embargo, toda esta atención le era indiferente a Sasuke. Su deseo de venganza era mayor al de ningún otro, y eso era lo que impulsaba a Sasuke, hasta que hizo equipo con Naruto y Sakura. Y es que si bien todo los hacía diferentes, Naruto y Sasuke estaban solos y eso los hacía más parecidos de lo que ellos mismos imaginaban. El tiempo pasa y es en su enfrentamiento contra Gaara donde su relación cambia por completo. Naruto siempre había visto como el rival a vencer a Sasuke y no lo consideraba un amigo, pero es cuando un Sasuke debilitado decide sacrificarse por Sakura y Naruto desinteresadamente que este último se da cuenta de la fuerza de su amistad. Y por el otro lado, en un despliegue de habilidad increíble de Naruto, es que Sasuke se da cuenta que ese niño al cual nadie consideraba fuerte cada vez está más cerca de alcanzarlo. Ahora también es su rival. Resumiendo el resto de la historia, cuando Sasuke decide irse de la aldea es cuando Sakura, destrozada, le hace prometer a Naruto que va a regresar con Sasuke a la aldea. Esto cambiaría por completo el resto de la serie, ya que ambas cosas, el no retroceder en su palabra, su amistad por Sasuke y el no poder llevarlo fuera del camino de la venganza, hacen que Naruto tenga esa obsesión de recuperar a su camarada. ¿Cómo voy a poder cumplir el resto de mis sueños si no puedo cumplir una promesa? ¿Cómo voy a ser Hokage y darle paz al mundo si no puedo darle esa paz a mi propio amigo? Esta incorruptibilidad para mantener en pie su palabra es la que nos lleva al último punto. En la vida casi todos recorremos dos caminos, uno donde decidimos dejar nuestras metas de lado y dejamos de perseguir nuestros sueños, y otro donde el conseguir nuestras metas nos corrompe y nos hace querer pasar por encima de los demás, sin límites y dejando nuestras propias reglas de lado. Cuando dejamos de lado nuestros sueños es casi siempre porque se nos inculca que son poco probables, que si no hay los medios o si no eres lo suficientemente talentoso, o si es algo demasiado difícil de lograr, es mejor ni siquiera intentarlo. No ilusionarse demasiado por ello. La gente que acepta esas palabras y deja de avanzar muchas veces termina siendo infeliz. O peor aún, muchos los que desean llegar lejos de forma egoísta solamente comienzan a pasar por encima de los demás y de sus ideales propios. El fin justifica los medios, es lo que los ciega y olvidan la pureza de sus motivaciones anteriores. Naruto no dejó que ninguna de las dos cosas le sucediera. Por más que le dijeron que ser Hokage no era posible para alguien como él, se terminó convirtiendo en el ninja más fuerte y respetado de su aldea. Pero incluso en ese momento no se olvidó nunca de sus amigos, de toda la gente que alguna vez lo necesitó. Apuntar a lo más alto le permitió nunca separar su vista de la meta. Pero el no retroceder en su palabra y su enorme solidaridad con el dolor ajeno fue lo que lo condujo en el camino correcto. Forjó su propia historia, y aunque no fuese el camino sencillo, su sueño finalmente se cumplió. Naruto Uzumaki pasó toda su vida perdiendo. Perdió a su familia, amigos y muchísimas batallas, pero la voluntad de fuego prevaleció hasta el final. Naruto es mi protagonista favorito porque en el largo camino que recorrió me enseñó la valía del trabajo duro, de no perder de vista mis sueños, pero al mismo tiempo la fortaleza de entender
que uno no llega a ser auténticamente fuerte hasta que desea proteger a los demás. Y si bien es un personaje ficticio, yo te invito a ti, que ves este video, a ser aquel que no escuche las críticas, a ser solidario con los que sienten tus mismas inquietudes, a ser el amigo que no abandona a los demás. Sigue y construye tu camino, y nunca retrocedas en tu palabra. Te invito a ser el protagonista de tu propia vida. Muy buenas noches a todos, yo soy Tío Sam y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.